¿Kirby viajando a la Tierra para vivir la mayor aventura de su vida? Esto solo puede significar algo grande y es su estreno en las plataformas de 3 dimensiones con Kirby la Tierra Olvidada. Lo hemos completado al 257% para contaros todo lo que ofrece y si Kirby se coloca junto a Zelda y Mario en el top de juegos de Nintendo. Os lo contamos ya mismo, así que poneos cómodos y dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos los mejores análisis de Nintendo Switch. Este es el análisis de Kirby la Tierra Olvidada. Nintendo tiene juegos de plataformas para todos los gustos. Donkey Kong entra dentro de los juegos desafiantes con su saga Country. Mario es el estándar y Kirby situándose en el rango sencillo. Esto ha hecho que a lo largo de su historia se le considerara un fallo por su excesiva simplicidad y ausencia de dificultad. Kirby la Tierra Olvidada debe ser tomado como un juego más de Kirby. No podemos buscar un Spelunky o un Dark Souls, incluso a pesar de que existen 2 modos de dificultad. El modo fácil es un modo muy fácil y el modo difícil es un modo fácil en el idioma de Kirby. Esto no quiere decir que estemos ante un juego con problemas, ya que el objetivo de Kirby es darle prioridad a la exploración y al desafío desde otro punto de vista. La historia de Kirby la Tierra Olvidada nos lleva hasta un mundo postapocalíptico, a priori similar a la Tierra, en el que hay rastros de la humanidad y tendremos que rescatar a un montón de Waddle Dees secuestrados por animales superinteligentes. Desde luego el argumento del juego nos ha encantado, o al menos su idea inicial. Últimamente Nintendo nos ha puesto en mundos devastados y futuros alternativos para vivir las aventuras de sus protagonistas. Ahí tenemos cómo Splatoon cada vez se acerca más a un posible regreso de la humanidad. Nos ha gustado cómo Kirby nos lleva hasta este lugar en el que vamos viendo retazos de ciudades emblemáticas, pero no sabemos muy bien qué ha ocurrido. El argumento en este sentido no evoluciona hasta puntos bastante avanzados del juego, pero el desenlace nos ha dejado bastante satisfechos, tanto como jugadores como fans de Kirby y sus cosas raras. La parte decepcionante se la llevan Elfilin, Meta Knight y otros personajes secundarios, cuyo papel es poco influyente y creemos que podría haber dado más de forma continua. Tras los 5 primeros años de Nintendo Switch, podemos decir que la consola ha alcanzado su madurez gráfica. Todos los juegos desarrollados por la propia Nintendo explotan al máximo la consola, y Kirby la Tierra Olvidada es uno de esos juegos que se ven preciosos. Esto se logra gracias a una genial combinación de buena optimización, elementos detallistas y sobre todo, y que nunca falte, buen gusto. Si nos dijeran que Kirby viviría una aventura en un lugar como la Tierra, nuestra primera reacción sería de asombro por el abismo artístico que existe entre Kirby y los mundos realistas. Nintendo y HAL Laboratory han encontrado el punto medio para ofrecer algo muy atractivo y agradable, pero a la vez serio. Mientras que la calidad de texturas y sombreados varía a lo largo del juego, vemos cómo se ha intentado optimizar todo al máximo para que no existan problemas en el rendimiento, con algunos elementos lejanos limitando su frame rate para dar más margen de trabajo a la acción cercana a la cámara. Esto ya lo vimos en juegos como Xenoblade o Leyendas Pokémon con resultados notables. Gracias a esto se consigue un frame rate muy estable a 30 imágenes por segundo. Sí que es cierto que en algunos momentos muy puntuales puede caer por debajo de esta cifra, pero el juego se recupera en un suspiro y no resultará ni perceptible para la mayoría de jugadores. Nos ha gustado que dentro de lo que es Kirby y su limitado apartado gráfico, se han añadido algunos efectos de iluminación ligeros, además de un montón de animaciones tanto para el personaje como para otros enemigos. Esto enriquece un montón la visión general, dejándonos buenas sensaciones globales. Al estar basado en un mundo postapocalíptico, HAL ha tenido vía libre para crear entornos variados y diferentes respecto a lo que habíamos visto en anteriores juegos de Kirby. Así tenemos cosas como centros comerciales, plantas depuradoras o parques de atracciones. Nos ha encantado que el argumento del juego dé pie a que aparezcan entornos originales para un plataformas como este, con un diseño de niveles notable. Eso sí, todavía quedando lejos de la excelencia de los juegos de Super Mario en 3D. Tenemos luces y sombras en cuanto al apartado sonoro. Nos ha encantado la banda sonora de Kirby la Tierra Olvidada, a la altura de los mejores juegos de toda la historia de Kirby, pero seguimos echando en falta más dedicación y presencia para los efectos de sonido. Las escenas del juego no tienen ni voces de personajes ni otros efectos sonoros que le den más vida a la acción, quedando bastante sosas
a pesar de su enorme calidad visual. Parece mentira que con 30 años a sus espaldas, Kirby no haya tenido ningún juego de plataformas con jugabilidad en 3 dimensiones. Y no, la conducción de Kirby Air Ride no cuenta como plataformas, aunque casi. Por supuesto, el 30 aniversario de Kirby nos parece una excelente manera de darle al personaje el juego que merece. Y ese es Kirby y la Tierra Olvidada. Podremos movernos por fases lineales en 3 dimensiones, utilizando los movimientos clásicos de Kirby. Eso involucra cosas innovadoras en las plataformas en 3D de Nintendo, como la posibilidad de volar, pero también la lentitud de los juegos del personaje. Dentro de ellos, Kirby y la Tierra Olvidada es el juego de Kirby más ágil y agradable a nivel jugable. No se mueve tan rápido como Mario, pero sí que su capacidad de respuesta a nuestras órdenes es inmediata, aunque se mueva relativamente despacio. Es un punto de vista diferente dentro de los juegos de plataformas en 3 dimensiones. Aporta otras opciones, como el uso de las habilidades de Kirby al absorber enemigos, dándole poderes especiales como el fuego, el hielo o las bombas. Hay pocas novedades en este sentido respecto a otros juegos de Kirby, pero al aplicarlos a un juego en 3 dimensiones se siente fresco y original. Aunque para novedad está la transmorfosis. Kirby y la Tierra Olvidada podría haber sido una versión en 3 dimensiones sencilla de un juego de Kirby tradicional, pero se le ha querido incluir un pequeño truco como lo fue Cappy en Super Mario Odyssey. Gracias a la transmorfosis, Kirby puede transformarse en objetos cotidianos, como tanques de agua, arcos o bombillas, otorgándole algo más que poderes especiales. La jugabilidad cambia para hacer diferentes funciones, como planear o extenderse para alcanzar lugares altos. Como veis, Kirby y la Tierra Olvidada es una mezcla entre Super Mario 3D World y sus fases lineales, y Super Mario Odyssey con Cappy. Dentro de sus posibilidades nos parece mucho más limitado en varios sentidos, y el más importante de ellos es que cada transformación y cada elemento está destinado a hacer una única cosa. No existe libertad de más para interactuar con el entorno, y aunque en ocasiones sea difícil resolver ciertas situaciones, el juego no da muchos caminos para que podamos perdernos o rompernos el coco. Llegar hasta el final del juego os llevará entre 8 y 10 horas, pero esto depende mucho de cuánta prisa os deis y de si queréis ir más allá, porque desde luego que Kirby y la Tierra Olvidada tiene mucho más que ofrecer tras su final. Vale, Kirby y la Tierra Olvidada no es un juego muy difícil, ni aunque lo pongamos en modo salvaje y lo juguemos haciendo el pino. Pero si queremos desbloquear el 100% del contenido, sí que tendremos que hacer un esfuerzo. Dentro de las fases tendremos que rescatar a un determinado número de Waddle Dees, algunos de ellos con misiones ocultas que nos harán rejugar las fases en busca de secretos. Los Waddle Dees se irán a un lugar llamado Ciudad de los Waddle Dees, que tendremos que reconstruir mientras los rescatamos y que servirá a Kirby de base de operaciones antes de sus aventuras. Hay un montón de cosas que podemos hacer en este sitio, aunque puede que la más importante de ellas sea subir de nivel las habilidades de Kirby. Como si fuera un RPG, el personaje tendrá que recoger planos para mejorar las habilidades y aumentar su poder. No se limitan a hacer más daño, sino que cambiarán del todo la forma en la que se utilizan. Nos ha gustado mucho la forma en la que se ha tratado este tema en Kirby y la Tierra Olvidada, dando razones para completar el juego al máximo. Eso sí, hemos visto alguna que otra habilidad que está bastante rota, y todo se vuelve incluso más fácil. El Coliseo será el lugar donde poner a prueba nuestra destreza con Kirby, con combates algo más desafiantes que lo que podemos encontrar en las pantallas normales. No queremos dar detalles sobre lo que podréis encontrar en puntos más avanzados del juego, pero este juego de Kirby tiene un postgame enorme que es igual de disfrutable que el juego en sí mismo, incluso vital para enteraros completamente de su historia. La parte mala de Kirby y la Tierra Olvidada creemos que es su modo multijugador, más allá de que no esté disponible a través de internet. Solo uno de los jugadores podrá tener habilidades y usar la transmorfosis. El otro llevará agua del Dee pañuelo y su lanza, y su cometido consistirá en dar apoyo a Kirby en las batallas y recoger objetos, siendo algo así como un ayudante. Además, solo estará disponible en las fases normales y no en los desafíos especiales. No es la mejor experiencia multijugador de la consola, pero algo es algo.
El estreno de Kirby en las plataformas en 3 dimensiones se aprueba de forma notable. Para nosotros es el mejor juego de la historia de Kirby, tanto por su jugabilidad como por cómo se trata el contenido. Ahora bien, no está exento de que muchos apartados sean mejorables. Kirby la Tierra Olvidada hace bien todo, pero nada de forma magistral, como sí ha ocurrido con otros grandes juegos principales de personajes de Nintendo. A pesar de tener una enorme trayectoria en los juegos de plataformas, Kirby tenía que enfrentarse en este juego a un cambio de concepto que no sabíamos cómo iba a funcionar, y nos alegra que el resultado haya sido tan bueno. HAL Laboratory ha creado satisfactoriamente la base de los Kirby en 3 dimensiones con la Tierra Olvidada, así que al concepto solo le queda crecer y mejorar para poder estar a la altura de los mejores juegos de Nintendo. Podéis encontrar el top completo de juegos de Nintendo Switch por aquí arriba y en el enlace de los comentarios. Suscribíos al canal para no perderos nada sobre Kirby y Nintendo Switch, y no olvidéis pasaros por nuestros vídeos de secretos y curiosidades. Un saludo y hasta otra.